Pues los extranjeros pueden operar aquí en México de 3 maneras. Número 1, tener una subsidiaria dentro del país. Número 2, tener un establecimiento permanente dentro del país. Y número 3, que el residente como tal, la persona física, venga aquí a México a realizar sus actividades. Son los principales, o sea, los que conocemos para que un pago sea deducible. Eso claramente los tiene que tener. Ser estrictamente indispensable, todas las deducciones que queramos hacer, tiene que estar primero ese. Número 2, CFDI. Este es un gran tema porque cuando haces un pago al extranjero, al que le pagas te tiene que emitir este CFDI, este comprobante. Y definitivamente estamos en un contexto en el que el extranjero no está obligado no, claro que no. Electrónica ni emitirme CFDI. No. Y la carga de la prueba en cuanto al gasto, pues es para el contribuyente de aquí. Exactamente. Evidentemente no van a estar los requisitos que dices, pero esa resolución miscelánea luego a mí se me hace como que... A mí también. Imagínate cómo le vas a decir ahí al señor que habla ruso que le ponga eso. Te voy a decir no. ¿Y en qué parte, no? Te voy a decir, si quieres es esto y si no... México y los demás países con los que tiene celebrados convenios o tratados internacionales dijeron, oye, está pasando esto, tenemos esta problemática de que se están grabando 2 veces los mismos actos, los mismos ingresos, y obviamente es perjudicial porque pues, ya no vamos a tener relaciones comerciales tan fáciles ni tan atractivas, o sea, porque estos convenios atienden claramente a temas de inversión extranjera en diferentes países, relaciones comerciales, o sea, agarra más temas que no solo son temas tributarios, temas fiscales, sino temas comerciales, o sea, las relaciones comerciales para México lo son todo. Pues mi primer consejo que le doy a todos los que inician en este mundo del fiscal, primero es, no se espanten, porque número 1, no se espanten, y número 2, no se dejen intimidar por nadie. A veces llegan, obviamente, personas, siempre, toda la vida, va a haber alguien que sepa y conozca más cosas que tú. Claro. Sin embargo, eso no te hace menos que esa persona. Simplemente es que todavía no llegas al punto de conocer y entender todo de la misma manera que él, ella. Entonces, esas son mis 2 recomendaciones. Y si les gusta, sigan en el camino. O sea, si encuentran que lo fiscal es para ustedes, si se dan cuenta que sí es para ustedes, sigan en el camino y nunca dejen de estudiar, porque uno piensa que ya saliendo del maratón, saliendo de la carrera, ya lo logré, ya no tengo que estudiar nada más. No. Llegas al trabajo y todo lo contrario. Resulta que lo que sabes es como, qué padre, eso nosotros ya suponíamos que lo sabías. Tu dinero se mueve en un sistema con reglas, algunas claras, otras escondidas entre párrafos de leyes que pocos leen. Así funciona el dinero. Cada transacción, cada negocio, cada ingreso tiene un jugador invisible: los impuestos. Un error y pagas de más. Un movimiento inteligente y pagas lo justo. Lo curioso es que el sistema ya decidió cuánto debes, aunque tú ni te enteres. Hola. Soy el maestro Jesús Cid, docente del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, miembro del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado y director general del despacho Cid del Prado y Asociados. Bienvenido a Corte Fiscal, donde el dinero y la ley se encuentran. Estimados fiscalistas, contribuyentes y apasionados del tema fiscal, el día de hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver con la formación de nosotros los que nos dedicamos a esta rama del derecho. Como les comenté en episodios pasados, el fiscalista no solamente debe dominar la parte local, la renta, el IVA, el código fiscal. Tenemos que ir más allá en cuanto a conocimientos. Las operaciones cada vez son más globalizadas. El comercio internacional, los ingresos, la fuente de riqueza, etc. Conceptos que debemos dominar y conocer su implicación fiscal. Los tratados internacionales es el tema de hoy y para ello tengo como invitada a una excepcional contadora. La considero mi amiga, una persona brillante, una futura promesa de la materia fiscal. Está con nosotros la licenciada en Contaduría, Tamara Mesa Salas. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, profe. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por invitarme. Gracias, un placer estar aquí como siempre. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Les platico un poquito sobre Tamara. Tamara es licenciada en Contaduría, egresada por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, hecha en CEU, ¿verdad? Correcto, Tamara? sí. Nada más y nada menos que campeona del Maratón de Fiscal 2023, que se celebró en el Colegio de Contadores Públicos. También participó y ganó el Maratón de Fiscal también del 2023 a nivel regional por ANFECA, y participó en el mismo Maratón de Fiscal, pero a nivel nacional, también en el 2023.
Actualmente es parte del equipo de impuestos internacionales en EY México. Correcto. Así es. Y pues también participa en cursos internos de esa firma, compartiendo conocimiento con sus compañeros, ¿verdad, Tamara? Correcto, sí. Bueno, pues muchas gracias, bienvenida. Gracias, profe, gracias, Esta es tu gracias, casa. gracias. Vamos a entrar de lleno con el tema, tratados internacionales, su aplicación, sus formalidades. Es importante conocer el fundamento que da origen a la materia fiscal, el Correcto. 31 fracción 4. ¿no? Correcto, correcto. Pero el 31 fracción 4 nos dice que es obligación de los mexicanos, Exactamente. ¿no? Entonces ahí pareciera que en una interpretación literal, pues, ¿qué onda con los extranjeros? Sí, exacto. Entonces ellos no tienen que pagar impuestos, sí pagan. ¿Por qué los residentes en el extranjero deben de pagar impuestos también? Sí, esa es una pregunta que cuando vas entrando justamente al mundo del fiscal, más enfocado a lo internacional, te quedas así de, pero pues si un extranjero que no tiene nada que ver en México, ¿por qué debería pagar por hacer operaciones aquí, no? O sea, de primer momento esa es la primera pregunta que te surge, ¿por qué? Y sí hay un fundamento constitucional como tal, que no dice literalmente los extranjeros tienen que contribuir, así como el 31 fracción cuarta no dice uno, los extranjeros, residentes en el extranjero o lo que sea, tienen que pagar impuestos, contribuciones. Sin embargo, de donde se ampara es del artículo 33 constitucional, que menciona que los extranjeros, residentes en el extranjero, van a tener los mismos derechos que un mexicano. Entonces aquí entran estas partes de las interpretaciones jurídicas, entonces se da a contrario sensu, pues si tiene derechos, entonces pues también tiene obligaciones, ¿no? Entonces, como bien menciona, profe, pues esta parte del artículo 31, fracción cuarta, viene dentro de las obligaciones de los mexicanos, entonces es obligación también de los extranjeros contribuir a esta parte de los impuestos, contribuciones en México, siempre y cuando obviamente se aprovechen de nuestro territorio, por así decirlo, para generar estos ingresos. Ahora, también un artículo muy importante es el 73 de la Constitución, 73, perdón, fracción séptima de la Constitución, que le habilita al Congreso hacer o crear estas normas para que el presupuesto que se hace, pues se alcance. Entonces, dentro de estas facultades también entra que el Congreso puede emitir estas leyes para regular a los extranjeros. Entonces ese sería como el primer fundamento legal que tenemos que ver, como por qué los extranjeros, viene desde la Constitución, no directamente, pero se interpreta que si tiene derechos, también obligaciones, y por tanto esa sería la línea que deberíamos de seguir para justificar que sí deben pagar impuestos por las actividades que realicen dentro de nuestro territorio. Perfecto. Hombre, quiero felicitarte. Estás haciendo una interpretación armónica tal cual de artículos de la Constitución y nos estás dando un tip a aquellos que iniciamos en la materia fiscal. No todo debe de venir literal en ley. Exacto, sí, porque a veces eso es lo que piensas. O sea, cuando empiezas a estudiar esta materia, que a veces es complicado cuando inicias, el inicio es lo más difícil, tú esperas encontrar algo que te diga así la receta de cómo hacerlo y no siempre es así. Entonces es cuando entra esta parte de interprétalo, agarra otras cosas dentro de la esfera jurídica para llegar a esta conclusión. Entonces sí, justamente. Exactamente. Estamos hablando de normas que se tienen que interpretar para llegar a su aplicación. Y bueno, pues eso es otro tema de otro podcast, ¿no? Porque de interpretar hay muchas técnicas. Está también, ¿no? Un gran tema, un gran tema. Pero bueno, en este orden de ideas, Tamara, ¿cómo pueden operar esos extranjeros en México? ¿Cuáles son las actividades más comunes? Pues los extranjeros pueden operar aquí en México de 3 maneras. Número 1, tener una subsidiaria dentro del país. Okay. Número 2, tener un establecimiento permanente dentro del país. Y número 3, que el residente como tal, la persona física, venga aquí a México a realizar sus actividades. Ahora, importante, ¿cuál es la diferencia entre subsidiaria y establecimiento permanente? Muchas veces se confunde, le dicen a un establecimiento permanente subsidiaria y no es así. Es incorrecto porque justamente entramos a temas más de derecho que de fiscal, que entra, una subsidiaria tiene una personalidad jurídica completamente diferente al residente en el extranjero que puso esta subsidiaria. Es decir, tiene muchos beneficios, por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad se la va a llevar la subsidiaria. Del nombre que tenga, se la va a llevar la subsidiaria. Y es diferente a la responsabilidad que tiene el residente en el extranjero, que solamente está, pongamos nosotros, limitada
a la inversión o lo que sea que metió dentro de esta subsidiaria. Diferencia entre establecimiento permanente. Establecimiento permanente es que un residente en el extranjero tenga, por así decirlo, un piecito aquí en México, donde no deja de ser el residente en el extranjero, sigue siendo el mismo residente, tiene el mismo nombre, el mismo patrimonio y la responsabilidad es completamente del extranjero. Ahí sí no está limitado porque sigue siendo esa misma persona, solamente tiene aquí una extensión, un bracito, por así decirlo, aquí dentro del territorio. Y pues que venga la persona como tal, ese sí, pues creo que queda más que claro que es la misma persona, solamente moviéndose de territorio, pero está aquí presente. Entonces esas son las 3 formas más comunes, relevantes, en que un extranjero puede venir aquí a México a hacer operaciones y llevarse ingresos. Me gustó el ejemplo. ¿Cómo ejemplificas establecimiento permanente? Es que es importante. Te lo voy a robar. Es muy, muy importante agarrar cosas más entendibles para explicarle tal vez a alguien que apenas va iniciando o que no tiene ni idea pero que quiere saber algo del tema porque pues, le dejan una tarea o lo que sea y dices, oye, es que en la ley, ¿por qué viene tan difícil? Y si alguien se lo pone en palabras suavecitas, dice, claro, tiene todo el sentido del mundo. Y establecimiento permanente es otro temazo, ¿eh? Ahí es un gran tema y y es enorme, o sea, sí. Es enorme también ese tema, gran tema también ese. Perfecto. Continuando entonces con lo que nos comentas, ¿cuáles son los pagos más comunes al extranjero? Pues hay varios y depende claramente de la empresa o la entidad que esté llevando a cabo las operaciones con el extranjero, pero las más relevantes, más comunes son regalías, asistencia técnica, que ahorita voy a decir más o menos la diferencia entre esas dos, que también se confunden. Los intereses, esas sí son así el top número 1 de pagos al extranjero, intereses, siempre hay intereses. Dividendos, también súper importante, porque pues, es lo que decíamos, si tenían subsidiarias, pues tienen que pagar los dividendos. ¿Qué otro? Enajenación de acciones, también súper importante. O sea, ese también es más común de lo que creen. No pasa tan seguido, pero las reestructuraciones, reorganizaciones de las entidades pasa súper seguido. Entonces, justo les decía, regalías y asistencia técnica. ¿Cuál es la diferencia? Porque este también es un gran tema en el ámbito internacional, porque hay mucha controversia en esos dos temas. Regalías y asistencia técnica. Como la diferencia más grande es regalías, uso o goce temporal de, y obviamente en el Código 15B, en el Código Fiscal de la Federación, 15B, viene establecido cuáles son todos los ejemplos que pueden tenerse como uso o goce temporal de, ejemplos, patentes, marcas, nombres comerciales, lo más común. Y la diferencia, asistencia técnica es una prestación de servicios, entonces es la diferencia. Uno es uso o goce y otro es prestación de servicios. Esa es la diferencia más grande. No se vayan a confundir esos dos temas porque también son bien distintos y la autoridad le encanta preguntar por qué esos, porque obviamente son difíciles, ¿no? Claro. O sea, sobre todo las regalías, propaganda y todo ese tipo de cosas han sido muy controversiales porque son temas, como son pagos por un intangible, es muy difícil, o para la autoridad es más difícil cacharlos y decir, sí es cierto, sí existe que le pagaron porque le prestaste tu marca. Es más complicado a decir, pues sí es cierto que vendiste cosas materiales, cosas físicas, porque pues pasaron por aduana. O sea, eso tienes un pedimento, tienes varias cosas. Entonces estos temas son muy comunes, pero también controversiales para la autoridad. Ok. Evidentemente, cuando realizamos pagos al extranjero, pues buscamos una deducibilidad. Claro. Una afectación fiscal para disminuir la carga tributaria. Estos pagos al extranjero, en tu experiencia, ¿qué formalidades, qué requisitos deberían de llevar? Pues son los principales, o sea, los que conocemos para que un pago sea deducible, eso claramente los tiene que tener. Ser estrictamente indispensable, pues, todas las deducciones que queramos hacer, tiene que estar primero ese. Número 2, CFDI. Este es un gran tema porque cuando haces un pago al extranjero, al que le pagas te tiene que emitir este CFDI, este comprobante. Pero aquí también gran tema controversial que es, pero el extranjero no tiene una firma electrónica, no tiene un certificado de sellos digitales, no tiene estas mismas formalidades enormes que nos pide el SAT en el artículo 29, 29A, el anexo 20 de los FDIs. No, ellos no. O sea, ellos te pueden dar tal cual una nota y dicen, para mí, llámese Estados Unidos, Holanda, lo que sea, esto para mí en mi país sí es una factura, digamos factura,
CFDI, comprobante, y pues ya es lo que te voy a dar y ya, ¿no? Entonces aquí también tenemos que tomar mucho en cuenta que la resolución miscelánea también nos abre ahí una puertita en la regla 27114, donde te dice, oye, ¿sabes qué? Si quieres hacer deducible este gasto, necesitas este comprobante que mínimo necesita estos siguientes requisitos, que también están un poco, o sea, absurdos, porque no vas a ir a decirle al residente en el extranjero, oye, es que necesito que tenga esto, si no, no me lo van a hacer deducible en México, no le va a importar. Pero mínimo debería tener las cosas básicas, que es, o sea, quién va a ser el emisor, el receptor, el RFC, obviamente de la mexicana, Tax ID del que lo está emitiendo, obviamente qué servicio o producto es, la cantidad de cuánto es el pago, cosas básicas, quisiera decir yo. Y con este comprobante emitido por el residente en el extranjero, sí puede ser deducible, ¿no? Puede ser deducible porque siempre queda a discreción de la autoridad la revisión de estos pagos. Sin embargo, con ese puedes estar amparado. Siguiendo esa regla, dirías, oye, estoy siguiendo tu regla y mi comprobante tiene esos requisitos. Podría ser, ¿no? Otro es súper importante el registro contable de estas operaciones. O sea, aunque no estén aquí en México ni nada, no quiere decir que no tiene que estar dentro de la contabilidad. También es una pregunta que luego los clientes hacen y es como de sí, todo lo que hagas tiene que estar registrado en tu contabilidad. Todo, todo, todo. ¿Ok? Luego, algo muy importante es la retención y el entero del impuesto a tiempo. ¿Ok? Que esto es lo que justamente los pagos que se hacen, que ahorita vamos a platicar sobre eso, se hacen a los residentes en el extranjero, pagan los impuestos, que ya mencionamos por qué se deben pagar los impuestos, pero cómo lo pagan a través de una retención, que lo hace el mexicano. Entonces el mexicano que va a deducir este impuesto tiene la obligación de enterar y pagar este impuesto retenido a tiempo y obviamente de forma correcta. Este también es un gran requisito. Ahora ya hablando más de, estos son como los requisitos para que sea deducible, pero las formalidades que tiene que tener para que esto también sea deducible es tener un contrato. Los contratos también son súper relevantes, que pues a veces hacen contratos extraños, pero bueno, tener un contrato que ampare esta operación, digamos, quiero dejarlo ahí porque también es un gran tema. Okay. También tener la constancia de residencia fiscal de a quién le estás pagando, o sea, que sí conste que es residente en Luxemburgo, Holanda, o sea, que el gobierno de allá te emita una residencia de que sí, una constancia que sí es residente para efectos fiscales de este territorio. Okay. Algo importante es que a veces la mayoría de veces, no quiero decir que todos, pero la mayoría de veces estos pagos al extranjero son a partes relacionadas. ¿Ok? Entonces estos son unos pagos más complejos porque tienes que tener tu estudio de precios de transferencia para que esté a valor de mercado. Entonces, por lo tanto, para que sea deducible, también tienes que presentar tus declaraciones informativas, ¿no? Entonces tu DIM, anexo 4 y anexo 9. Si fue a un territorio refipre, pues también entonces la de refipres. O sea, son muchas cosas que sí tienes que llevar así el checklist de, este ya pasó, este ya también lo tengo, este ya también lo tengo, y no dejar de lado de que, este yo creo que no funciona. O sea, más vale tenerlos todos antes de que la autoridad llegue y, ¿pero por qué hiciste deducible este pago? Y tú así, pues porque lo pagué, ¿no? Entonces, esas son como las más comunes. Son las más comunes. Son las más comunes porque hay otros pagos que son más, por ejemplo, enajenación de acciones. No, o sea, miles de avisos al SAT también. Entonces, estos son como para pago de intereses, que es el más común, pago de intereses. Sí, definitivamente estamos en un contexto en el que el extranjero no está obligado ni a tener firma electrónica, ni emitirme CFDI. No. Y la carga de la prueba en cuanto al gasto, pues es para el contribuyente de aquí. Exactamente. Evidentemente no van a estar los requisitos que dices, pero esa resolución miscelánea luego a mí se me hace como que... A mí también. Imagínate cómo le vas a decir ahí al señor que habla ruso que le ponga eso. Te voy a decir no. ¿Y en qué parte, no? Te voy a decir, si quieres es esto y si no... Y es que así pasa. Claro, y así pasa. O sea, si son partes relacionadas, todavía es como que un poquito más fácil de decir, por favor, o sea... Bueno, sí. Pero si es un tercero independiente que no tiene nada que ver contigo dentro de tu estructura, te va a decir como de que... Pues, y luego pásame sus tax ID y ahorita que aquí es traigo como el contrato. No, ¿de qué hablas? No, esta nota de remisión es mi factura. Así, y tú así, bueno... Y en tu experiencia, a ver, si un contribuyente no logra tener a lo mejor el contrato, o el tax ID, o a la factura le faltó un requisito de todos los de la miscelánea, ¿tú lo deduces?
¿O de plano Sí, o sea, siempre se le da el consejo, se le pone sobre la mesa al cliente, oye, mira, necesitamos que cumplas con todo. Nosotros entendemos que hay cosas absurdas que dices, pues esto no lo voy a conseguir, olvídalo. Tú como contribuyente tienes que tomar la decisión si lo hacemos deducible o no lo hacemos deducible. Y se pone más complicado cuando no es un monto chiquito. ¿Sí? O sea, porque pues, los pagos son en dólares, el tipo de cambio, se hizo un pago enorme. Entonces, para la empresa sí es un monto deducible muy importante. O sea, ya cuando corres números, haces el cálculo, ¿qué pasa si no lo meto? 10 millones de más o de menos. Entonces ahí entra la controversia de sí o no. Puede ser que lo revisen o no. Entonces, generalmente los contribuyentes se avientan a decir, sí, ¿sabes qué? Así mételo, hazlo deducible, vamos a tener este tiempo para tratar de conseguir este otro requisito. Si lo logramos bien y si no, con lo que tenemos, con eso nos vamos. Porque pues hay que tomar en cuenta que si se niega la deducibilidad y se hace esta controversia, pues ya entramos a temas de juicios entre el SAT y la autoridad y el contribuyente para decir, oye, no, si es, no es. Entonces ahí pues, la carga de la prueba total va al contribuyente y él tiene que decir, sí, por esto y por esto y por esto. Hacer un archivo de defensa para tener eso. Entonces, generalmente sí lo hacen y hasta el momento no he visto que digan o la autoridad venga y te pregunte justos así sobre el tema de pagos al extranjero deducibles. ¿Por qué? A ver, enséñame. Pero no les demos ideas. No les demos ideas. No les demos ideas. Pero es mejor que tengan sus cosas bien formaditas. Vale la pena que se hagan llegar siempre, como les comentamos, de un asesor que conozca el tema. Correcto. Este caso, como la contadora Tamara, porque con su expertise ella puede dimensionar a lo mejor el riesgo, ¿no? Claro, sí, el riesgo. Sí, que tantos no, está peleable, nos atrevemos, etcétera, ¿no? Sí, entonces, sí. Bien importante. Regresando un poco a los artículos que nos diste al inicio y nos decías por qué los residentes tienen que pagar impuesto aquí en México, los residentes en el extranjero, obedece mucho a un concepto que se llama fuente de riqueza. Correcto, ¿verdad? correcto. Entendemos que un extranjero va a recibir ingreso de alguna empresa de aquí de México, persona física, moral, que recibió algún tipo de servicio, bien, no sé, y le paga, ¿no? Entonces, es extranjero, tiene que pagar impuesto aquí por ese concepto. ¿Cómo funciona esto de la fuente de riqueza? ¿Qué es eso de la fuente de riqueza? Bueno, esta fuente de riqueza lo vamos a encontrar un montón en título quinto. Título quinto de la ley del ISR, pues básicamente de donde se hace esta conexión a por qué tienen que pagar, es la fuente de riqueza. ¿Y qué es la fuente de riqueza? De una manera muy amigable, es de donde emana el ingreso, que por lo tanto va a ser gravable para efectos de la ley del ISR. Sin embargo, si ya nos queremos ir a algo más técnico, la OCDE, en sus reglas, en sus recomendaciones, sí tiene una definición de qué es fuente de riqueza. Y sí está un poco más jurídica, que es justamente el criterio de cuál va a ser la jurisdicción que le va a corresponder cobrar el impuesto para un ingreso o una actividad. Okay. Una actividad, un acto jurídico, eso es la fuente de riqueza, donde emana. ¿Y por qué se vuelve importante? Porque el título quinto, para que un ingreso o una actividad sea gravable para estos efectos y tenga una tasa de retención, siempre la estructura que vamos a ver en estos artículos es primer párrafo, se va a entender por ingreso, por la fuente de riqueza y te va a decir cuál va a ser la fuente de riqueza para alguno de estos ingresos. Por ejemplo, intereses, que es el más común. Hay varios supuestos. Uno de ellos es si quien paga estos intereses es residente en el país, bueno, en México en este caso, ¿no? Entonces, si es residente quien paga, entonces sí hay fuente de riqueza en México y por lo tanto se detona una retención. Entonces, a grandes rasgos, para no meternos en temas tan técnicos de qué es la fuente de riqueza, porque doctrina habla de fuente de riqueza, pero lo hace ver un poco más complicado de lo que es. O sea, solo es si sí se está aprovechando de algo en México, o sea, si sí se está llevando algún beneficio real de México, que por lo tanto tenga que dejar aquí un impuesto por haberse aprovechado de
las bondades que tiene México para llevar operaciones. Ok. Oye, pero entonces aquí tiene un problema el extranjero, ¿no? Porque va a recibir ingresos de aquí, de México. Correcto. Y aquí le vamos a retener. Es correcto. Y luego allá, cuando reciba, Es correcto. ¿también va a pagar? ¿No es Exactamente. una doble tributación eso? Exacto, sí, este también es, pues es el tema como que central, o lo que se trata de evadir o quitar con justamente los tratados, que es el tema, ¿qué es la doble tributación? Pues la doble tributación es cuando se está sujeto a pagar un impuesto o una contribución en el mismo momento, por un mismo acto, por un mismo ingreso, en dos o más jurisdicciones. Esto es importante, dos o más jurisdicciones, porque ahorita pues podrías decirse que el caso ideal es que sea México y una contraparte, pero a veces son más contrapartes, ¿no? Claro. Entonces, a veces una doble tributación ya se vuelve triple, o porque se tiene que pagar 3 veces por lo mismo. Entonces, eso es la doble tributación, que un mismo acto pague 2 veces, por así decirlo, en este supuesto utópico de que sí sean solo 2 veces por el mismo ingreso. Esa es la doble tributación. Ok. ¿Hay tipo de doble tributación que pudieras comentarnos? Justamente hay dos tipos de doble tributación, que son la económica y la jurídica. Okay. Entonces, la económica es justamente, las dos parten de lo mismo. Mismo acto, misma operación, va a pagar impuestos o contribuciones al mismo tiempo, dentro de un mismo periodo. ¿Cuál es la diferencia? La económica es que son en diferentes personas. Entonces, esto atiende un poco más a esta parte de la simetría fiscal, que es si alguien deduce, alguien tiene que acumular, ¿no? Tenemos una operación sencilla, 10 pesos, utópico, 10 pesos. Alguien va a acumular estos 10 pesos y otra persona va a deducir estos 2 pesos, ¿no? Entonces, la doble tributación económica es que 2 personas acumulen estos ingresos, entonces por lo tanto paguen este ingreso ya pagó 2 veces, por 2 personas diferentes, pero ya pagó 2 veces. La jurídica es la que atienden los tratados internacionales, porque la jurídica recae en una sola persona. Entonces es justamente, si un extranjero viene aquí y ya dejó una retención del 10%, va a su país y resulta que también tiene que dar un pago por una tasa, pongamos el 30, lo mismo que aquí en México. Allá tienen que pagar el 30, entonces ya de un ingreso que era de 100 ya pagó 40, sumando el 10 y el 30 de allá, por el mismo ingreso, por la misma operación. Entonces, justamente doble tributación jurídica es la que trata de quitar los tratados para evitar la doble tributación, la jurídica, que la misma persona no pague 2 veces. Ok, entonces busca también pues cuidar el patrimonio de ese extranjero, Sí, ¿no? Correcto. Que no pague de más, que pague pues, lo que tiene que pagar Sí, y que se reconozca lo que pagó, en este caso, aquí en territorio nacional. Y para esto me imagino que lo que le da la solución pues son los tratados internacionales. Exactamente, ¿no? exactamente. Para las personas que nos escuchan, que van empezando en esto de la materia fiscal, ¿cómo les puedes explicar qué son los tratados internacionales? Pues los tratados internacionales así, a secas, sin ponerle el apellido de para evitar la doble tributación. O sea, simplemente los tratados internacionales son convenios o acuerdos que se pueden dar entre 2 jurisdicciones, pero también pueden ser más jurisdicciones que se juntan para hacer un solo tratado internacional para tratar alguna problemática, porque es que hay muchos, ¿no? O sea, hay en materia comercial, de derechos humanos, o sea, no me quiero meter en esos temas, pero son para resolver alguna problemática, alguna controversia que ya identificaron entre ellos y que siempre va a tender al derecho internacional público. Esto es importante. Entonces, eso es un tratado internacional. Y ya cuando le pones el apellido para evitar la doble tributación, entonces ya entra dentro del tema que respondíamos a la pregunta anterior, ¿qué es la doble tributación? Entonces, México y los demás países con los que tiene celebrados convenios o tratados internacionales dijeron, oye, está pasando esto, tenemos esta problemática de que se están grabando 2 veces los mismos actos, los mismos ingresos, y obviamente es perjudicial porque pues, ya no vamos a tener relaciones comerciales tan fáciles ni tan atractivas, o sea, porque estos convenios atienden claramente a temas de inversión extranjera en diferentes países, relaciones comerciales, o sea, agarra más temas que no solo son temas tributarios, temas fiscales, sino temas
comerciales. O sea, las relaciones comerciales para México lo son todo. Y esto lo sabemos porque pues no somos un país de primer mundo. Entonces, pues obviamente nuestro atractivo es que vengan a hacer inversión acá. Entonces, ¿cómo nos hacemos atractivos? Celebrando estos tratados internacionales con otros países para o reducir las tasas o que se decida, pues ¿sabes qué? México que se quede con la potestad tributaria de gravar estos ingresos o pues no, ¿sabes qué? México va a ceder esta potestad tributaria a ciertos países. O sea, todo depende, todos son diferentes. Si bien atienden como un modelo, pues en especial todos como que se parecen, cada país con México ha tenido sus acuerdos de que se sientan y dicen, pues mira, para este sí, para este no, este sí vamos a reducir, este no vamos a reducir. Entonces, básicamente de eso se trata los tratados para evitar la doble tributación. Lo mencionas muy bien, ¿no? No es tanto la repercusión fiscal, sí, sino de trasfondo es promover la inversión, que se mueva la economía, claro. Mantener un crecimiento económico. Es tarea nada sencilla y aquí políticas fiscales, ¿no? En temas macroeconómicos pudiera ser. Sí. Este tipo de tratados internacionales. Perfecto. Oh, tienes una visión bien amplia, o sea, te felicito muy bien. Pero aquí ya me surgió una duda. A ver, hablamos de tratados internacionales, de convenios que vamos a hacer con otros países, ¿no? Pero nuestras leyes locales son nuestras leyes locales, ¿no? Sí, nuestro código es nuestro código y nuestra constitución es nuestra constitución. Entonces, en una jerarquía de leyes de una pirámide de Kelsen, que realmente nunca fue pirámide, sí, ¿no? Pero no hablemos de la pirámide de Kelsen. Hasta arriba está la constitución. Sí, correcto. ¿Y los tratados qué? ¿Dónde los ponemos? ¿Arriba, abajo, en medio? Sí, esta también es una pregunta importante porque la Constitución como tal sí los reconoce. O sea, el artículo 133 que trae todo cómo va a ir nuestra jerarquía, que no es la pirámide, justamente como Ni dice. existió. Ni existió la pirámide. Así no la venden. Pero pues todos los que estudian Derecho te hacen la pirámide. ¿Qué pasó? Así, no. ¿Qué está pasando? Entonces, este artículo 133 nos dice, oye, la Constitución y los tratados van a estar ahí. Entonces, si lo ponemos en una pirámide, la Constitución primero es la Constitución, abajo de la Constitución están nuestros tratados y abajo de los tratados vienen las leyes. Hay algunos casos en que los tratados internacionales pueden estar al mismo nivel de la Constitución. Es importante que no van a estar por encima. Pueden estar del mismo nivel, pero solo en temas de derechos humanos. Que eso no nos corresponde a nosotros. Ahorita no estamos hablando de derechos humanos. Pueden estar a la misma altura, pero sí, justo, si lo ponemos así, entonces sí estarían por encima de nuestras leyes locales, que también ahí es una gran controversia, porque a veces las leyes federales de México ponen requisitos para acceder a estos tratados, pero si los tratados ya te están dando la apertura que si los utilices, pues a veces sí es como complicado esta parte. ¿A quién le hago caso? El tratado me está diciendo que sí, el tratado está por encima de mis leyes, pero mis leyes me están diciendo que yo no puedo acceder a este tratado si yo no cumplo con A, B, C, D. Y yo no cumplo con A, solo de A. Y si no cumplo con uno, la ley me dice que no puedo, pero el tratado me dice que sí puedo. Entonces entra en esta controversia de sí, no se puede, pero sí está por encima de las leyes, abajo de la Constitución. Esa es la... O a la par cuando estén hablando derechos humanos. Y eso a veces depende... ¿Tiene que ver con un tal bloque constitucional? Correcto. Sí, pues el artículo 133 de la Constitución es el que nos da el conocido bloque constitucional. Ahí es donde podemos encontrar. Perfecto. ¿Y qué formalidades tienen esos tratados para su aplicación en México, hablando de doble tributación? Pues en México tenemos, pues no la guía, pero el artículo 4 de la ley del ISR nos dice justamente lo que le comentaba. Para poder acceder a los beneficios de un tratado internacional tienes que cumplir con lo siguiente. Entonces, uno de ellos es acreditar ser residente en el país con el que se quiera celebrar este tratado. Es decir, alguien que es residente de Luxemburgo tiene que acreditar que sí es residente para efectos fiscales en el país del que se trata, de Luxemburgo, que es lo que hablábamos hace un momento, con la constancia de residencia, que es como... Pues si el gobierno extranjero lo emite, entonces con eso se acreditaría que sí es residente en el extranjero.
cumplir con las disposiciones del tratado, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre las disposiciones de formalidades que tienen que cumplir para poder acceder a estos tratados. Entonces, cumplir con eso. Y aparte, algo muy importante es que menciona el artículo 4 que tienes que cumplir con algunas formalidades completamente federales. ¿A qué me refiero con esto? Te dice, oye, ¿sabes qué? Si quieres acceder a estos beneficios, necesito que presentes de forma oportuna, a tiempo y correcta tu dictamen para efectos fiscales, tu ICIF para efectos fiscales también, tener representante legal. O sea, son sí son requisitos formales federales de México que cumples aquí, se supone, solamente para el gobierno, pero aquí es cuando se da esta controversia de ¿qué pasa si no presenté mi dictamen a tiempo? ¿O qué pasa si mi CIF tampoco la presenté a tiempo porque pues se fue con mi anual un día después? Ahí ya, en estricta teoría, hablando así súper literal de que no tenemos apertura a nada, ya no está correcto, porque la ley es muy clara. Tienes hasta marzo, 3 meses siguientes a que termine el ejercicio, no quiero decir marzo. Bien dicho. No quiero decir marzo, pero digamos marzo. Y yo la presenté en abril. Ya está fuera de tiempo, ya no está dentro de las formalidades que menciona. Aunque sea espontánea. Aunque sea espontánea, no importa. O sea, sobre todo el dictamen. Lo que más les preocupa a los contribuyentes y que justo ya pasó este año, o sea, para reportar el ejercicio 2024, ya pasó este año que tuvieron muchísimas complicaciones los contribuyentes para subir su dictamen. Sí. Y me tocó. O sea, no se pudo presentar el dictamen y no por culpa del contribuyente. O sea, el contribuyente lo intentó y la página del SAT, el aplicativo del SAT no se lo permitió. No se lo permitió hasta el 16 de mayo. Entonces ya no estaba... Y esta persona, o sea, este cliente, sí usa los tratados. Entonces fue así de... ¿Sí los podemos seguir usando? ¿No los podemos seguir usando? ¿Qué hacemos? Qué disyuntiva. Tenemos ¿qué hacemos, no? Entonces esto es importante, no dejar de lado estas formalidades o estos requisitos extras que nos pone la ley del ISR. ¿Y qué decidieron? ¿Sí lo van a seguir usando? Pues sí se va a seguir usando porque, a ver, también hicimos muchas cosas para... justificar. Lo que se hizo con mis jefes y que se llegó a la conclusión es, si desde el 14 de mayo en la mañana ves que no se puede, ¿sabes qué? Empiézate a mandar casos de aclaración por mi portal para ya avisarle desde el 14 que no está funcionando. Oye, mira, te mando el error que me está arrojando siendo el 14 de mayo a tal hora. Y eso fue lo que hicimos. Metimos un caso de aclaración por la mañana, un caso de aclaración por la noche, ya 10 minutos, 11:50 de la noche, de que, oye, 10 minutos antes de terminar el plazo, no me está dejando, aquí te informo otra vez. Y también metimos una queja en Prodecon. Okay. Para tener más, para enrobustecer esta parte de yo de verdad quería cumplir a tiempo, pero no me permitiste tu SAT en tu aplicativo hacerlo. Entonces, obviamente se pudo presentar hasta el 16 de mayo y ya el acuse decía extemporáneo. ¿No? Entonces, pues sí, lo bueno es que no fuimos el único caso, sí fueron muchos casos que tuvieron este problema, entonces esperemos que no pase nada y cualquier cosa pues ya tenemos ahí, cualquier cosa lo saco. Exacto. Tengo esto. Sí, son situaciones que no están en el libro, ¿verdad? No están en el formato. No dicen en ningún lado. Estamos en mero estado de indefensión. Sí, no. Ese es el problema que, pues obviamente el SAT nos dice, oye, si no se puede, haz esto. No, claro que no. No te dice qué hacer, te dice, pues si no pudiste, gracias por participar, ya. Nada más te dice qué hacer, pero si no puedes... Lo importante de contar con la pericia e inteligencia de personal capacitado, de profesionistas que conocen y conocen estas otras alternativas. Sí, ¿no? Sí. La aclaración es una, la de Prodecon es otra, pero pues vas dándole materialidad a esa falla que hubo por parte del portal. Muy bien. Sí, correcto. Perfecto, no, pues sí. Muy bien. ¿Qué camino debemos seguir entonces para aplicar esos tratados de doble tributación? Bueno, pues
Generalmente a mí me gusta verlo como en un esquema. Ahorita no podemos ver el esquema, pero es un esquema súper sencillo. La primera pregunta que se tiene que hacer es: ¿el concepto o el acto que vamos a llevar a cabo se encuentra dentro del título quinto? Primero, porque es importante mencionar, si no está dentro del artículo, dentro del título quinto, ni siquiera lo voltees a ver, es porque ni siquiera existe. O sea, si no está en la ley, pues no está grabado, bien. Entonces, primero, ¿lo encuentro dentro de estos artículos del título quinto? Primero. Luego, ya lo encontré. ¿Sí tengo fuente de riqueza? ¿Sí cumplo con los parámetros que me dan los artículos en los que recaí para tener fuente de riqueza y que por lo tanto se detone una retención? ¿Sí o no? Ahí ya. Si es no, obviamente, pues ya hasta ahí se queda tu análisis. Si sí, entonces ya entras a la siguiente pregunta. ¿Existe un tratado entre el país con el que estoy viviendo esta operación y México? Si sí lo hay, entonces podemos pasar al siguiente paso. Y si no, ahí se queda tu análisis. Tienes que pagar lo que dice la ley del ISR. ¿No? Si no hay un tratado, entonces significa que no tienes ninguna otra opción, ¿no? Tienes que pagar la que menciona la ley del ISR. Ahora, sí, en la respuesta de sí hay un tratado internacional para evitar la doble tributación, entonces nos vamos a buscar. Hay un artículo para este caso, intereses, pongamos, que es el más común y que todos tienen. Intereses, sí lo tiene, perfecto. Última pregunta, ¿me da una tasa de retención menor? O sea, si en ISR me están dando un 10% y en tratado internacional me dicen un 20%, yo no estoy obligado a aplicar ese 20%, es importante. Los tratados son para beneficios, no para hacer más cargas. O sea, yo puedo decir, no, pues para mí resulta gravoso el 20% porque me están dando un 10% aquí en México. Me quedo con el 10%. Si es menor, pongamos el ejemplo, 10 y 5, y puedo acceder a este beneficio, tengo todas las formalidades que hablábamos, lo puedo tomar. Y ahí termina mi análisis. Yo agarro o decido aplicar la tasa del 5% que me da este tratado, porque pasé por este análisis, tengo estas formalidades, cumplo con los requisitos, lo aplico. Entonces ese sería el caminito a seguir, a grandes rasgos, de cómo puedo llegar a sí aplicar un tratado. O sea, no me puedo ir directamente al tratado sin hacer primero un análisis del tema federal. Todo un estudio previo, ¿verdad? Así es, sí. Una serie de pasos. Sí. Y se ve súper sencillas las preguntas, pero tienes que ver primero qué actividades, porque a veces te dicen, pues es que le pagué esto, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? ¿Asistencia técnica? ¿Regalías? ¿Intereses? ¿Qué es? Ahí está el problema. Desde ahí es el problema. Encasillarlo en el lugar que... Exactamente. Porque no es lo mismo, como lo decías al principio. No es lo mismo, exactamente. Sí, ellos creen que es, no, es que sí es propaganda, te lo juro que es propaganda, y lo ves, es una regalía. No es propaganda. Bueno. Entonces sí tienes que analizar primero la naturaleza de qué es per se la operación y ya de ahí darle el tratamiento correcto. Todo el camino que nos indicas. Es correcto. Vaya, qué complicado. Sí. Muy bien. Sí. Tras sí, nos hablabas de unas siglas ahí. Sí. Cuéntanos, ¿qué son esas siglas? Perdóneme. En inglés y en español. El instrumento multilateral, mejor conocido como MLI, que al profe le encanta. El instrumento multilateral es algo muy nuevo, muy del ejercicio 2024. Entonces, ya entra dentro del cuerpo normativo para hacer un análisis de los tratados internacionales, ya ahorita ya entra, pero ¿qué es este instrumento, no? Son varias reglas que obviamente igual se acordaron entre dos jurisdicciones. No todos los países con los que México tiene tratados para evitar la doble tributación entraron dentro de este instrumento, no todos, hasta el momento. Ejemplo, Estados Unidos no ha firmado este instrumento, que es importante. Entonces, ¿qué hace este instrumento multilateral? ¿Y por qué se llama multilateral? Que es lo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué multilateral? Porque solo es uno que viene a modificar un grupo enorme de tratados. Entonces, uno va a ser multilateral porque no solamente va a ser para un solo país con México, es para todos los que quieran entrar, todos los va a regular.
Ahora, es importante mencionar que este instrumento no viene a cambiar lo que ya dicen los tratados, o sea, no viene a modificar como tal lo que se escribió en los tratados, sino que viene a dar reglas de cómo interpretar y cómo aplicar lo que ya viene aquí escrito. Entonces, dos cosas que son como lo crucial que hace este instrumento multilateral. Número uno es poner 2 reglas antiabuso, súper importantes, que esto tiene muchísimo que ver con BEPS, OCDE, G20, que ese también es un gran tema, como todos estos comentarios de la OCDE. Entonces, estas 2 reglas antiabuso, ¿qué son? Primero es la limitación de beneficios, LOB, por sus siglas en inglés, limitar los beneficios de aplicar los tratados, y la otra norma antiabuso que quiere meter es la PPT, que eso habla o está más encaminado a cuál era el propósito principal de una de las operaciones, y el otro punto que trata de no corregir, pero sí darle otra interpretación son los preámbulos de los tratados. O sea, en el preámbulo, dejar en claro que los tratados internacionales para evitar la doble tributación son para esto. Porque se ha hecho muy mal uso de estos tratados, en donde en lugar de llegar a una doble tributación, o sea, se hacen unas interpretaciones y reorganizaciones medio raras donde llegamos a una doble no tributación, donde un ingreso no pagó en ningún lado. Entonces, este EMALAI llega a decir, oye, no, estos tratados son para evitar la doble tributación. No quiere decir que ninguno pague, sino que uno pague, al que le corresponde pagar, pague. Entonces, estos temas son un poco más subjetivos que objetivos. Sobre todo, la limitación de beneficios, la LOB, es un poco más objetiva, quiero decir, en algunos casos, si te da así de que, pues tienes que cumplir con estos requisitos de tenencia accionaria o lo que sea. O sea, sí son cosas medibles, cosas que sí puedes conseguir. Pero donde viene el verdadero problema es en la PPT, en el cual era el propósito principal o uno de los propósitos principales de cuando el contribuyente hizo esa operación. O sea, ya nos vamos a temas más de ¿con qué intenciones lo estaba haciendo? ¿Si era o no era? O sea, es un tema muy subjetivo, muy, muy subjetivo. Okay. Ya ni siquiera es algo tangible como números o cuánto dejaste de pagar, cuánto pagaste. No, ya, o sea, son más temas de qué estabas pensando en ese momento para hacerla. Sí, exacto. Ahí es donde viene lo difícil. Por eso es que ahorita el EMALAI es un tema muy controversial, muy nuevo, como que todos están... Sí, o sea, ya están empezando a sacar obviamente también doctrina sobre esto, o sea, gente que tal vez venía viéndolo desde que se tenía esta primera iniciativa de, oye, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a tratar? Ya lo firmaron o cosas así, ¿no? Porque, a ver, esto entró en vigor como tal en el 2023. Okay. Pero nos dieron, o sea, se publicó en 2023, junio-julio 2023, y de ahí se dieron esos 6 meses hasta que terminara 2023 para que obviamente los contribuyentes, los asesores, se empezaran a empapar de este tema, pero ya como tal, ya aplicación de este EMALAI en 2024 ya empezó a ser obligatorio para la interpretación de los tratados internacionales, voltear a ver el EMALAI. Entonces, por si no fuera poco, ya no solamente tenemos ley del ISR, resolución miscelánea, tratados internacionales, ahora no solo es eso, también aquí te viene EMALAI, que también tienes que ver para llegar a la conclusión de si puedo agarrar este tratado para evitar la doble tributación o no. También ahora tenemos que ver esta parte del EMALAI. Como si no tuviéramos cosas que estudiar. Exacto, como si no tuviéramos cosas que estudiar. Ahí te va también que no está muy... claro todavía. Hay muchas ambigüedades en ejemplos, pero la verdad es que también hay muchas herramientas. Hay una database que está en internet, abierta para todos, que puedes poner, es database OCDE, EMALAI, y ahí puedes poner, ¿sabes qué? Quiero ver qué implicaciones tiene Luxemburgo con México en tema de intereses. Y esta database te arroja así, pues mira, tienes que considerar que hubo modificaciones en este párrafo, y entonces te lo hace un poco más sencillo. Okay. Ya no tienes que estar así con tus 2 documentos así de como si es lo mismo o no es lo mismo. Ya te da ahí esa facilidad la OCDE, así de ten. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Algunas otras consideraciones para la interpretación de los tratados internacionales? Bueno,
aparte de los que ya mencionamos, Hombre, ya para, o sea, hay... Hasta me dan ganas de estudiar esta historia. Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos que ver cuál es el modelo que sigue el tratado. Hay 3 modelos, que es el modelo OCDE, que es el más común, el que casi todos tienen, el modelo ONU, algunos, y el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propio modelo de tratados, que es muy diferente porque no ha tenido ninguno de los 2 anteriores. Entonces, si es con Estados Unidos, tiene su propio modelo. Entonces, estos modelos, lo que hacen, por ejemplo, el de la OCDE, es que da comentarios. Te da una estructura general y todos los que están dentro de la OCDE tienen esta estructura. En el artículo viene esto, en el artículo 1 viene esto, en el 2 definiciones, en el 3 intereses, así se va. Entonces te da una regla de cómo van a ir todos, entonces tú puedes buscar eso, pero lo importante, lo verdaderamente pues sí, jugoso, interpretativo de aquí, son los comentarios. ¿Y qué te dan los comentarios? Ejemplos, cosas como cómo puedo interpretar esta palabra que a veces es muy controversial, como reorganización, reestructura, esto es una reorganización, esto es una reestructura. Pues entonces los comentarios son los que vienen a decir, mira, aquí te voy a decir que es esto, te voy a dar ejemplos, esos son las cosas que utilizamos para interpretar los comentarios. Esa sería una. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la resolución miscelánea. La resolución miscelánea sí tiene como tal un título para estas interpretaciones. Y sobre todo, la regla, para mi criterio, la regla más importante es la 2132, que te abre la apertura a incluso entrar a Convención de Viena. O sea, ahí la dice como tal, pues mira, para la interpretación de los tratados, sí puedes ir a la Convención de Viena, artículo 31, 33, 34, para la interpretación de los tratados. Porque a veces, pues muchos de los contribuyentes o asesores dicen, no hay que ver eso, aunque sí tiene una regla para nosotros, no hay que tomarla en cuenta y hay que irnos por este camino. Pero pues ahí es donde entra el que es más riesgoso. No tomarlo en cuenta cuando la misma resolución sí te está diciendo que sí es parte de esta interpretación, o pues sí lo tomas, ¿no? Lo tomas y dices, ¿sabes qué? La conclusión es que no se puede, no lo puedes deducir, no lo puedes aplicar el tratado, pero es importante ver todo. O sea, sé que son muchas cosas que sí tienes que voltear a ver, que no nada más es ley del ISR y ya me quedé con eso, título quinto, bien, 10%. O sea, son muchas cosas que sí tienes que allegarte para llegar a la mejor conclusión. O sea, no quiero decir la conclusión correcta porque claramente las interpretaciones llegan a otras ideas y depende de a quién le pregunte, su contexto, la experiencia. Solo quiero decir a la mejor interpretación para el caso, con la persona a la que se esté atendiendo para esta consulta, para llegar a eso. O sea, por eso es importante tener en cuenta toda la esfera de cosas jurídicas, doctrina, todo lo que puedas encontrar, y sobre todo lo que ya está vigente, o sea, lo que ya entró en vigor, para pues sí dar la mejor respuesta sobre todo al contribuyente, que pues obviamente el contribuyente es el que se encuentra en total indefensión, así de es que no sé qué hacer, pues yo nada más me dedico a lo comercial, yo no sé las implicaciones fiscales, ayúdame, ¿tú qué sabes? Pues ayúdame a ver qué onda, si ya me volé algunos impuestos o todavía no. Entonces, pues sí, eso es lo importante de todas estas otras consideraciones, como si fueran pocas, las que ya mencionamos, otras consideraciones. Sí, definitivamente los contribuyentes que nos están viendo que tengan o vayan a tener relación comercial con extranjeros, ya sea que les paguen o ellos allá adquieran alguna erogación, algún servicio, etcétera, definitivamente se tienen que hacer llegar de un especialista fiscal, sí, pero insisto, con toda la buena intención, el fiscalista ya no es aquel que nada más domina la ley de renta y la ley del IVA y el código y vámonos, ¿no? Como la contadora nos comenta, pues es un mundo todavía mucho, pero mucho más grande, porque ahorita nada más hablamos de tratados internacionales, ¿no? Sí. Hay que hablar de refripres. Ese también es un gran tema. Hay un episodio que va a salir, ¿verdad, Dani? De Incoterms. También gran tema. Cuestiones, pero es un mundo de información. Contadora Tamara, algo que le pueda sugerir, invitar, aconsejar a aquellas personas que están iniciando en esto del fiscal, que les interese la parte de internacional, de tratados, ir más allá, ¿qué les puede sugerir?
Pues mi primer consejo que le doy a todos los que inician en este mundo del fiscal, primero es no se espanten, porque número 1, no se espanten, y número 2, no se dejen intimidar por nadie. Okay. Porque a veces llegan, obviamente, personas, siempre, toda la vida, va a haber alguien que sepa y conozca más cosas que tú. Claro. Sin embargo, eso no te hace menos que esa persona. Simplemente es que todavía no llegas al punto de conocer y entender todo de la misma manera que él, ella. Entonces, esas son mis 2 recomendaciones. Y si les gusta, sigan en el camino. O sea, si encuentran que lo fiscal es para ustedes, si se dan cuenta que sí es para ustedes, sigan en el camino y nunca dejen de estudiar, porque uno piensa que ya, saliendo del maratón, saliendo de la carrera, ya lo logré, ya no tengo que estudiar nada más. No. Llegas al trabajo y todo lo contrario. Resulta que lo que sabes es como, qué padre, eso nosotros ya suponíamos que lo sabías. Ahora ponte a estudiar otras cosas, justo. O sea, como esto de los tratados internacionales y cosas así, pues como no lo veíamos en la escuela, pues yo no tenía conocimiento, yo no sabía que esto pasaba, ¿no? Entonces ese sería para las personas que están empezando a estudiar o que se quieren dedicar al fiscal, son esos 2. No se dejen intimidar y si les gusta, síganle. El autoestudio es muy importante, pero también allegarse de personas a las que les puedas preguntar, porque la verdad es que si bien ya tienes ahí las leyes y todo, a veces la experiencia te ayuda más que lo que dice la ley, porque ya lo vieron, ya saben cómo hacerlo, ya les pasó, ya tuvieron un caso. Entonces, allegarse de personas que les puedan preguntar y que claramente les den la confianza para que les puedas preguntar, también es muy importante. Sobre todo a los profes, la verdad. La verdad es que los profes son los que siempre te dicen, sí, mira, por acá, por allá, por acá, por allá. Es eso. O si no, amigos que chance ya trabajan, que ya entraron al mundo laboral, entonces pues ahí a ellos preguntarles. Y a los contribuyentes, pues yo creo que mi mejor recomendación es, antes de hacer algo, de lo que sea, antes de hacer una operación, primero pregunten a un asesor, oye, quiero hacer esto, ¿qué pasa? Porque es muchísimo más fácil para ustedes contribuyentes y para el asesor y para todos, ya tener una planeación de, pues si vas a vender zapatos, esto tienes que hacer. A llegar ya con oye, vendí zapatos y no pagué nada y ya me cayó el SAT, ¿qué hago? Ese sería el mundo ideal. O sea, para evitarse problemas, antes de hacer algo, primero preguntar los efectos fiscales y ya tienen una idea de que pues, sí pueden tenerlos. Ese sería el mundo ideal. Claro que sí. Y yo añadiría compartir el conocimiento, ¿no? Totalmente. La contadora me consta que tiene que te conocí ahí en el maratón. Sí. La capacidad junto con todos los demás muchachos. Es correcto. A los que les envío un saludo. Y la perseverancia, seguir estudiando, pero vamos a compartir con jefes, con autoridad, con subordinados, con profesores, con alumnos. Al final así todavía aprendemos más. Sí. Es muy importante no ser envidiosos, por así decirlo, con el conocimiento, porque no es nuestro el conocimiento. Hubo alguien, o sea, yo la verdad es que abiertamente sí estoy muy agradecida con el maratón en general, la organización y todos ellos, y sobre todo con las personas que nos van a dar clases como el profe, porque la verdad es que sin esperar nada a cambio, porque esa es la verdad, sin esperar nada a cambio, van y comparten lo que ya vivieron, lo que ya saben, van y nos explican cómo se hace. Y no esperan que les paguemos o que les demos algo, o sea, simplemente es porque, o sea, o al menos yo así lo veo. Las veces que he ayudado con clases después de salir del maratón, que me han pues invitado a dar clases, yo lo hago con mucho gusto porque para mí es una forma de regresar algo que me dieron. En su momento ellos me dieron mucho que yo ahorita sé, o sea, cosas que yo sé o cómo llegué a estas conclusiones que ahorita les comparto, es por ellos, o sea, entonces esto de compartir siempre, regresar un poquito de lo que se nos dio, o sea, porque es un poquito, porque yo no pues, les debo muchísimo a todos ellos, es como regresar un poquito de lo que se me dio de esta manera, no ser pues egoísta con el conocimiento, pues si yo ya lo vi así de fácil, el establecimiento permanente, si yo ya lo vi así de fácil, que es poner un piecito en este lado, pues comparto esta idea porque sé que es más fácil que leerlo en la ley. O sea, si le puedes hacer a la siguiente generación algo más sencillo,
hazlo. O sea, para mí siempre ha sido hazlo porque alguien ya estuvo en ese momento, o yo ya estuve en ese momento de decir, no sé qué estoy leyendo. Ya lo leí 30 veces y sigo sin entender qué está pasando. Y llegó alguien que me dijo, oye, mira, es por acá. Y yo, claro. Y si yo ya le estoy dando otro tinte de algo más sencillo, pues ya lo llevo aún más digerido el tema, ya más así de, a ver, enfóquense en esto y es esto. O sea, eso es lo importante. Claro, regresar lo que se da. Y lo estás haciendo muy bien. Muchas y prueba gracias. De ello también, pues el hecho de que nos aportes tu tiempo aquí, que le compartas a quienes van empezando en esto del mundo fiscal, a los contribuyentes, que su patrimonio pues está en juego, en todas estas cosas principalmente, y a los fiscalistas que ya tienen carrera, pues también, nunca está de más, siempre aprendemos de todo mundo, aprendemos en todas las circunstancias. Y sí, correcto. Pues bueno, en agradecimiento a tu tiempo, al conocimiento que compartiste, este podcast te hace un pequeño reconocimiento. Ay, muchas gracias. Okay. De parte también de la escuela, del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, del Colegio de Profesionistas con Posgrado y del Despacho Silprado y Asociados. Muchísimas gracias. Gracias. Que lo conserves con mucho cariño, te claro lo damos. Que sí. Esperamos tenerte aquí próximamente para otro tema. Sí. Si me invitan, yo ya sabe que digo que sí, luego. Muchas gracias. Muy bien, pues en nombre del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, del Colegio de Profesionistas con Posgrado y del Despacho Silprado y Asociados, les agradezco mucho su atención. Espero que esta plática haya sido fructífera para ustedes. Nos vemos la siguiente. Gracias.